el pulso del planeta se acelera. Lo que parecía estar en el futuro es hoy una realidad palpable. La crisis climática, los conflictos geopolíticos que encienden el mapa, el eco de los tambores de guerra y una sociedad que se desgarra por la violencia en todas sus formas. Pero hay otro peligro, el de la ceguera espiritual, el de ignorar las advertencias. Desde la tinta antigua de las Escrituras se levanta una voz de alerta sobre los tiempos finales y las señales que los precederán. Peligro no es un programa para enseñar en detalle, sino para advertir y examinar. Prepárense para cuestionar y reflexionar sobre la actualidad a la luz de los textos más desafiantes. Conéctense con nosotros. Esto es Peligro, una producción más de Red de Medios Cristianos. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos sobre la mesa un análisis que se siente, híjole, tan necesario como delicado. Vamos a meternos a fondo en un documento que se titula Cuando el pastor abusa de su llamado. Y ojo, esto es clave desde el principio. Los autores aclaran que su intención no es lanzar un ataque, digamos, generalizado a la figura del pastor. No, para nada. Es todo lo contrario. Es un intento de identificar y, sobre todo, de nombrar prácticas que, pues, según su análisis, se desvían de la enseñanza bíblica. Ajá. La premisa del texto es muy potente. Dice, lo que no se nombra, se tolera, y lo que se tolera, destruye. Nuestra misión, entonces, es entender qué son esas cosas que necesitan ser nombradas. Y fíjate que una de las primeras distinciones que hace el material, que a mí me parece fundamental, es separar el cargo de la verdad. A ver. O sea, la idea es que la Biblia está diseñada para proteger la verdad, no necesariamente las posiciones de poder. Se nos recuerda un principio que debería ser, pues, obvio, pero a veces se pierde. Claro. Cristo es el dueño del rebaño, no el pastor. El documento nos ancla desde el inicio en esta advertencia de un Pedro 5 que exhorta a los líderes a cuidar de la grey, no por fuerza, sino voluntariamente. Y dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Esa frase, no como teniendo señorío, es que ahí está el punto de partida para todo lo que vamos a explorar, ¿no? Totalmente. Es que esa idea de ser administrador en lugar de dueño lo cambia todo. Porque si eres un administrador, pues tienes que rendir cuentas. Exacto. Y me parece que el primer grupo de abusos que el documento analiza nace justo cuando se olvida esa rendición de cuentas. Habla del abuso de poder y control. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Pues mira, el análisis lo desglosa de varias maneras, pero la raíz es lo que llama el abuso de autoridad espiritual. Ok. Ocurre cuando un líder se posiciona como un mediador, digamos, indispensable entre Dios y una persona. En lugar de enseñarle a la gente a escuchar a Dios por sí misma, empieza a dictar la voluntad de Dios para ellos. Uf, qué fuerte. Sí, el texto da ejemplos muy directos. Frases como, Dios me dijo que no te cases con esa persona, o el Señor me mostró que debes dejar tu trabajo. O sea, se interfieren decisiones que son vitales y muy personales bajo el pretexto de una autoridad divina que es, pues, exclusiva. Y me imagino que cuando alguien intenta cuestionar eso se topa con pared, ¿no? El documento menciona que se usa una cita bíblica como escudo. Claro, la de no toquéis a mis ungidos. Esa mera. Exactamente. Y este es un punto, híjole, centralísimo en el análisis. Se explica que esa frase de 1 Crónicas, en su contexto original, se refería a los patriarcas de Israel, a sus reyes. A otro contexto, pues. A otro contexto, un sistema teocrático. Usarla hoy como un cheque en blanco para que un pastor evite cualquier tipo de cuestionamiento es, según el texto, una manipulación. Claro. No es que no se deba respetar a los líderes, pero tampoco es una licencia para ser infalible. El ejemplo que da es de verdad escalofriante. Un líder que amenaza a alguien con una maldición si decide irse de la congregación. ¡Wow! Eso ya no es pastoreo, es control coercitivo. Al escuchar esto, el patrón subyacente no parece ser solo un abuso de poder, sino como la creación de un ecosistema de dependencia total. El líder se vuelve indispensable. Has dado en el clavo. Y esa es la mayor distorsión. El objetivo de un pastorado sano es fomentar la madurez e independencia espiritual en la gente, no una codependencia enfermiza. Claro.
El documento sugiere que el éxito de estos líderes se mide por cuán necesarios son, no por cuán innecesarios se vuelven a medida que la gente madura. Y esto se conecta con otro punto, el abuso de liderazgo. Aquí es cuando se centraliza todo el poder. Ajá. Cualquier otra persona con talento es vista no como una bendición, sino como una amenaza. Se sofocan otros liderazgos para que nadie le haga sombra. La frase del texto es lapidaria. El verdadero líder no compite, equipa. Eso del liderazgo centralizado me hace pensar, ¿y qué pasa cuando alguien dentro de ese sistema comete un error? ¿O no está de acuerdo? ¿Cómo maneja la disciplina un líder así? Me imagino que también se distorsiona. Totalmente. Y es el siguiente abuso que el material describe, el abuso de la corrección y disciplina. La disciplina bíblica, según el texto, siempre tiene un fin restaurador. Busca sanar, busca levantar, no hundir. Exacto. Pero en estos sistemas de control, la disciplina se convierte en un castigo público, en una humillación. Es una expulsión sin gracia, diseñada para servir de ejemplo. El análisis describe una dinámica muy oscura de vigías o informantes, gente que le reporta cualquier crítica para poder neutralizar las amenazas a su autoridad. Híjole. La diferencia es abismal. Una busca la salud de la comunidad, la otra busca proteger el poder del líder. Una vez que se establece ese nivel de control sobre las acciones, el siguiente paso, y quizá más peligroso, es empezar a controlar lo que la gente piensa. Ahí es donde el documento entra en el abuso doctrinal. Sí, y es un terreno mucho más sutil. El abuso doctrinal se define como el acto de torcer las escrituras para que apoyen las ideas personales o la agenda del líder. Ok. El documento menciona dos ejemplos muy comunes. El legalismo extremo, donde se añaden reglas que la Biblia no contempla. Ajá. Y por otro lado, la teología de la prosperidad llevada a un extremo, comercial. El ejemplo que da sobre la prosperidad es algo que resuena porque, se escucha bastante. La idea de que la bendición de Dios es directamente proporcional a la cantidad de dinero que uno da. Correcto. Se presenta la fe como una transacción. El análisis critica esa predicación que dice, en la medida que siembres, cosecharás, implicando una relación contractual con Dios. Como una máquina expendedora. Exacto. Se ignora por completo, como señala el texto, que el fundamento es la gracia, un favor no ganado. Convertir la relación con Dios en un negocio es una distorsión doctrinal muy, muy profunda. Y junto a esto, el documento habla de algo que me parece todavía más difícil de detectar. La idea de poner la revelación personal por encima del conocimiento bíblico. ¿A qué se refiere? Se refiere a cuando un líder desprecia el estudio serio, la teología, la preparación, y se escuda en que no necesita estudiar, porque el Espíritu le revela todo. Ah, claro. El texto lo llama, sin rodeos, una excusa para la pereza intelectual. Y es una forma de crear un sistema infalible. Si mi autoridad no viene del texto, que cualquiera puede leer, sino de una revelación privada, Que solo tú recibes. que solo yo recibo, entonces me vuelvo incuestionable. Claro, es que como debates una revelación personal, es imposible. Exacto. Se crea un círculo cerrado. Y el análisis nos da una advertencia muy potente. La revelación sin escritura degenera en imaginación. El ejemplo más claro es cuando un pastor afirma, esto no está en la Biblia, pero Dios me lo reveló. Y si alguien se atreve a pedir un fundamento bíblico, lo tachan de religioso o de intelectual. ¿Sí? Y usan mal la frase la letra mata, mas el espíritu vivifica, para atacar a quien pide coherencia. La conclusión del documento es demoledora. Cuando la revelación no puede ser examinada a la luz de la Escritura, deja de ser revelación y se convierte en abuso espiritual. Hemos hablado del control sobre las acciones y las ideas, pero el análisis también entra en un terreno muy tangible, muy personal, los abusos en las relaciones y los recursos. Sí, y aquí es donde el daño se vuelve, muy concreto. El primero es el abuso financiero. Y se caracteriza por tres cosas. Falta de transparencia, uso del dinero de la iglesia para lujos personales y, claro, la manipulación para obtener más. Los ejemplos que cita el texto son muy gráficos. Presionar para dar ofrendas dobles, o frases como «siembra tu auto, que Dios te dará uno mejor».
Y se genera esta contradicción dolorosísima que el documento resalta. Templos hermosos y líderes con un estilo de vida opulento. Mientras miembros de la misma comunidad viven en pobreza extrema sin recibir ayuda. Exacto, esa es la crítica central. La ofrenda tiene propósitos sagrados, el avance del Evangelio, el cuidado de los necesitados. Cuando se desvía para el enriquecimiento personal, el texto lo califica de profanación. Y muy ligado a esto está el abuso emocional. Aquí el púlpito se transforma de un lugar de aliento a un marma. Se usa para humillar, para exhibir públicamente los pecados de alguien, para dar ejemplo, Híjole, qué terrible. o para minimizar el dolor de las personas. El texto nos recuerda que Jesús fue duro con el pecado, sí, pero extraordinariamente tierno y restaurador con el pecador. Nunca lo ridiculizó. Y claro, de ahí se pasa a la forma de abuso más grave en el plano relacional. El abuso moral y sexual. Y, es difícil hablar de esto sin sentir un peso, porque la confianza que se rompe aquí es de las más profundas. El documento es muy directo. Menciona relaciones inapropiadas, lo que llama coqueteo espiritual, las consejerías a solas entre un pastor y una mujer sin ningún protocolo, Sin supervisión. sin supervisión, y la terrible justificación de si Dios lo permitió, fue por algo. Es la perversión absoluta del llamado a cuidar y proteger. Si conectamos todos estos abusos, se ve un patrón, ¿no? Es una distorsión total del cuidado. No es solo un acto, es una forma de ser. Precisamente, el análisis lo engloba en lo que llama el abuso del amor pastoral. No se refiere a un incidente, sino un estilo de liderazgo. Pastorear con dureza, con indiferencia, o al contrario, usar el llanto como manipulación. Y esto va de la mano con el abuso de ser inequitativo, o sea, el favoritismo. Aquí es donde se crea lo que el documento describe como una iglesia de clases espirituales. Clases espirituales. ¿A qué se refiere con eso? A tratar a los miembros de forma distinta según su estatus social, su dinero o su influencia. El ejemplo que da el material es devastador. A ver. Un empresario influyente comete un pecado grave y es restaurado de forma rápida, silenciosa. Pero un miembro común comete una falta menor y es reprendido y exhibido públicamente. Esto viola de frente el principio que cita el texto del libro de Santiago, que vuestra fe sea sin acepción de personas. Claro. El favoritismo, concluye el análisis, mata la comunión, genera heridas silenciosas y distorsiona la justicia del reino. Entonces, si juntamos todo, el control de las acciones, de las ideas, de las finanzas, las relaciones, ¿cuál es el resultado final? ¿A dónde lleva todo esto? Porque parece que todos los abusos convergen en un punto, Absolutamente. y es el que el documento considera el abuso fundamental, la raíz de todos los demás, el abuso de ser mediador. Es cuando el pastor, ya sea de forma explícita o sutil, se coloca entre Dios y la gente. Ah, Cuando transmite la idea de que para escuchar a Dios, para recibir su bendición, se necesita su intervención, su aprobación, su cobertura. es como si construyeran una especie de aduana espiritual, donde ellos tienen el control exclusivo de lo que pasa entre el cielo y la tierra para esa congregación. Esa analogía es perfecta. El rol del pastor, según el texto, es ser un guía que lleva a las personas hacia Cristo. Que les enseña a tener su propia relación con Él. Exacto. El abuso ocurre cuando el pastor, en vez de señalar el camino, se pone en medio del camino y dice, tienen que pasar por mí. El documento es teológicamente muy firme en este punto, citando 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. La implicación es clarísima. Cualquier ser humano que se arrogue ese papel de mediador está, en palabras del texto, usurpando el lugar de Cristo. Y las consecuencias de eso son enormes. No es solo un error teológico. Son devastadoras para la comunidad. El texto dice que este abuso infantiliza espiritualmente a la iglesia y crea una dependencia enfermiza del líder. Claro, la gente deja de crecer. Deja de crecer, de pensar por sí misma, de buscar a Dios con confianza, porque le han enseñado que necesita un intermediario. El pastor deja de ser un equipador para ser un gestor de la vida espiritual ajena. Ya para ir cerrando, me parece que la conclusión del documento no es condenar el pastorado, sino hacer un llamado a redefinirlo según su propósito original. Exacto. El problema no es la figura del pastor,
sino cuando un líder opera desde su propia agenda, su ego, en lugar de someterse a la palabra de Dios y al bienestar del rebaño. El análisis presenta un contraste final muy claro. Por un lado, el pastor abusivo, controla, manipula, favorece y se pone en el lugar de Cristo. Y por el otro, Por otro lado, la figura del pastor bíblico. Sirve, enseña con humildad, cuida de todos por igual, corrige con amor para restaurar y, lo más importante, siempre apunta a Jesús. El foco nunca está en sí mismo. y la advertencia final del documento es muy solemne. Cita de nuevo a Pedro, diciendo, «Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios». Es una frase que impone. Impone porque es un llamado a la autorregulación y a la responsabilidad interna. No es una invitación a la crítica destructiva desde afuera, sino un recordatorio de que la integridad de una comunidad es responsabilidad de quienes están adentro, empezando por sus líderes. Esa idea de que el juicio empieza por la casa sugiere que la rendición de cuentas no es algo que se puede evitar, es un proceso intrínseco a la propia fe. Y esto nos deja con una pregunta importante para reflexionar. El documento menciona la necesidad de restaurar con espíritu de mansedumbre a quien ha fallado. Entonces, la pregunta que queda flotando es esta. ¿Cómo se ve en la práctica un proceso de restauración que sea genuino y sanador? No solo para una comunidad herida, que es la prioridad, sino también para los líderes que han caído. Claro, El diagnóstico es el primer paso, pero ¿cómo es una rehabilitación real que priorice la justicia y la sanidad para las víctimas? Ahí es donde el verdadero trabajo comienza. Gracias por sintonizar Peligro y por acompañarnos en este análisis de la actualidad a la luz de las Escrituras. La confusión sobre puntos controversiales, la malinterpretación de pasajes clave, son peligros tan reales como los terremotos, los tsunamis y la violencia que inunda nuestro mundo. Les invitamos a continuar profundizando, a estar alertas y a usar la palabra como el filtro para cada titular noticioso. No hay tiempo para la tibieza. Nos reencontramos muy pronto para seguir dilucidando estos tiempos con la urgencia que merecen. Esto fue Peligro, una producción más de Red de Medios Cristianos.